Hola, bienvenidos a este video, en donde los integrantes son Astro Cruz Valeria, Chagala Polito Hilary Yamilet, Espinosa Soto María José, Estañón López Gabriel Antonio, Luna Martínez Rubí, Pantoja Cortés Rafael Artaban, Mora Majul Brígida Jerusalén. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto ocurrido entre los años 1914 y 1918, que dejó alrededor de 15 millones de víctimas. También se le denomina la Gran Guerra, ya que participaron 32 naciones. Pero, ¿cuáles fueron las causas de este acontecimiento mundial? Para esto debemos remontar tiempo atrás, en donde el deseo de los imperios por crecer y dominar el mundo se convertiría en una competencia armamentista, que a su vez daría paso al conflicto más mortífero de la historia. Asesinato en Sarajevo. Un día, Francisco Fernando y su esposa Sofía estaban de visita en la ciudad de Sarajevo. Se dice que la visita no era con buenas intenciones, y para muchos era incluso una provocación. Por otro lado, tenemos un grupo de jóvenes organizados, que mezclados entre la multitud, esperaban al archiduque para matarlo. El caos comenzó cuando uno de los jóvenes lanzó una granada al carruaje, en donde la pareja salió ilesa. Pero más tarde, Gabrielo Príncipe se topó con la caravana y supo que era su momento. La Mano Negra. Lo que se entiende por la Mano Negra, o también llamada Unificación o Muerte, es la organización secreta militar de ideología nacionalista, formada por miembros del ejército en el Reino de Serbia. Entre las acciones más destacadas por la Mano Negra figura el atentado de Sarajevo. Sistema de alianzas. Las alianzas surgieron debido a los intereses políticos y económicos que tenía un país sobre otro, lo que permitió que cuando un aliado se viera entrometido en una guerra, otro del mismo bando iba a responder de la misma manera en contra de los enemigos. La Triple Alianza y la Triple Entente. Ante el aumento de las tensiones, se formaron dos bloques de alianzas. Por un lado estaba la Triple Entente, formada por Francia, Reino Unido y Rusia, y por el otro, la Triple Alianza, formada por Alemania, Italia y Austria-Hungría. Pero Italia hizo una maravillosa jugada, ya que a pesar de ser aliada de alemanes y austrohúngaros, mantenía una alianza defensiva contra la Triple Entente. Etapas de la Primera Guerra Mundial. Las fases de la Primera Guerra Mundial abarcan desde los primeros movimientos conducidos por Alemania en 1914 hasta la crisis económica y social generada al final del conflicto. En las etapas tenemos como primera la Guerra de Movimientos, como segunda la Guerra de Trincheras, como tercera la crisis de 1917 y como cuarta el fin de la Primera Guerra Mundial. La paz armada, con su lema "Si quieres paz, prepárate para la guerra", fue el periodo de tiempo en la historia política de Europa en donde surge la Triple Alianza y la Triple Entente. La sociedad pasaba por una época de lujo, por lo tanto un crecimiento económico propiciaba que las naciones se prepararan políticamente para la guerra. Guerra de trincheras. Cabe mencionar que antes de la Primera Guerra Mundial, los combates se realizaban en campo abierto. Sin embargo, con el desarrollo tecnológico y la aparición de la ametralladora, se da lugar a nuevas técnicas de combate, como las trincheras, que básicamente son un agujero que ha sido cavado, donde los soldados se refugian dentro para evitar los disparos enemigos. Guerra de movimientos. Tuvo lugar en 1914 cuando se enfrentaron la Triple Alianza y la Triple Entente. Alemania pensaba que la guerra iba a ser corta. Su estrategia se basó en desarrollar una serie de movimientos rápidos para invadir Francia en pocas semanas. Segunda Guerra de Movimientos. Con la derrota de Austria a manos de Rusia, el frente oriental queda débil y los aliados controlan el mar Mediterráneo. Alemania, que no tenía suficientes elementos para continuar con la guerra, regresó a la Guerra de Movimientos, utilizando gases tóxicos, niebla artificial y artillería de larga distancia. Batalla de Marne. Esta contó con el primer uso de interceptaciones de radio y transporte automotor de tropas en tiempos de guerra. Este conflicto fue una gran victoria para Francia, hizo retroceder a los alemanes y evitó que París fuera capturada. Batalla de Gallipoli. Se inició en febrero de 1915 con un bombardeo masivo de buques de guerra británicos y franceses contra los fuertes otomanos. Fracasó debido a la presencia de minas en el mar colocadas por los militares turcos. Se estima que hubo 250.000 bajas por cada uno de los dos bandos. Batalla de Verdun. Este conflicto se caracteriza por ser la batalla más larga y más sangrienta durante toda la Guerra Mundial. Durante el comienzo de la batalla, el predominio fue de Alemania, quien logró avanzar diversas posiciones. Sin embargo, Francia obtuvo la victoria final a raíz de que el avance alemán falló y el territorio francés fue exitosamente defendido. Batalla de Somme. Por otro lado tenemos esta batalla en Europa, en donde se enfrentaron los ejércitos británicos y franceses en contra del alemán. El principal propósito de la batalla era hacer la distracción de las tropas alemanas de la batalla de Verdún. Los resultados a corto plazo no favorecieron a ningún bando. Sin embargo, esta batalla fue clave para la victoria de Francia. Batalla de Cambrai. Cambrai era un punto de gran importancia para el abastecimiento alemán y la intención de los británicos era tomarlo para amenazar la retaguardia alemana.
Este conflicto se caracteriza por el uso masivo de tanques en contra de Alemania, lo que marcó un paso adelante en la historia militar. A pesar de que todo marchaba bien para los británicos, los alemanes con su artillería e infantería de defensas lograron exponer las debilidades de los tanques y después de muchas bajas en ambos ejércitos, Alemania salió con la victoria en sus manos. Batalla de Kaiser. La Gran Guerra estaba entrando en su cuarto año, en el que ya había dejado un rastro de millones de muertos, y para marzo de 1918 todo seguía en un empate, aunque Alemania ya parecía estar al borde del colapso. Así es como surge el último enfrentamiento de esta guerra, conocido por los alemanes como Operación Michael, en donde Alemania nuevamente fracasó, ya que solo se centró en romper las trincheras y fortificaciones británicas, sin ningún plan para después. Esto dio tiempo a sus enemigos para restablecer su estrategia. Finalmente, el ejército alemán ya no pudo más y el 11 de noviembre de 1918 firmó el armisticio. Alemania había perdido. Tecnología utilizada. La Primera Guerra Mundial dio la oportunidad para que se desarrollaran grandes avances tecnológicos militares. Entre los más destacados tenemos el avión, los tanques, los dirigibles, el gas venenoso y los submarinos. Consecuencias y repercusiones. A lo largo del combate, hubo miles de millones de bajas en todo el mundo. Fue una terrible masacre y una pesadilla para miles de personas inocentes. El orden mundial sufrió un gran cambio, ya que 4 grandes imperios y sus respectivas dinastías habían desaparecido. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial no fueron solo políticas. La sociedad entera cambió por completo en esos 4 años, aunado a que la economía europea quedó terriblemente maltrecha por los años de guerra. Conclusión. En solo 4 años, los mapas políticos habían quedado obsoletos, la vida cotidiana se había visto transformada y habían surgido nuevas referencias sociales y culturales. La guerra, que se supone iba a ser la que pusiese fin a todas las guerras, resultó dar inicio al siglo más violento de la historia. Este conflicto fue más que una guerra entre naciones, fue una guerra entre lo que era y lo que sería.